Soy tutor del curso Fundamentos de Programación Web. El objetivo de esta tutoría de hoy es hablar sobre el acceso a datos por medio de una base de datos. Em, Dentro del alcance de la tutoría, para tenerlo claro, básicamente es explicarles cómo hacer y configurar el acceso a datos de una aplicación. En este caso, digamos, como se ha avanzado, digamos, en el curso, iniciamos teniendo una aplicación web, y ahora la aplicación web utiliza un API, y ahora lo que queremos hacer es que ese API, ese servicio RESTful, pueda acceder a la base de datos. Entonces, el objetivo de esta tutoría es mostrarles cómo un API puede acceder a la base de datos. Y, voy a compartirles un momento mi escritorio y voy a iniciar. Solo necesito que confirmen que están viendo la presentación. ¿Sí se ve bien? Sí, bueno, resulta que, digamos, en el curso estamos trabajando con las plataformas de Microsoft, en específico Microsoft.net, y dentro del el framework de desarrollo de Microsoft.net existe una tecnología propietaria de Microsoft que permite hacer de forma más fácil el acceso a datos almacenados en una base de datos. Esta tecnología se llama Entity Framework. Realmente, ¿qué es Entity Framework? Eh, y vean lo interesante, Entity Framework es la tecnología oficial de Microsoft de acceso a datos para desarrolladores en .NET. O sea, podrán existir otras tecnologías que podemos utilizar en plataforma.net, pero la oficial de Microsoft es Entity Framework. Y de hecho es la más usada. Entonces, la elección de cualquier desarrollador sería utilizar Entity Framework si estoy desarrollando en .NET. Eh, una de las características importantes de Entity Framework es que es muy ligero y además es una versión extendible. O sea, que además de que no es un componente pesado para nuestra aplicación, además podríamos extenderlo si quisiéramos agregarles más funcionalidades. Eh, pero realmente Entity Framework es un Object Relational Mapper eh, que básicamente lo que hace es relacionar nuestras clases que tenemos programadas, que tenemos en el programa que estamos desarrollando, y objetos de la base de datos. Objetos de la base de datos como tablas, procedimientos almacenados, etcétera. Entonces la pregunta dirían ustedes, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Cómo se trabaja de esta forma? Vean, los populares ORMs básicamente lo único que hacen es lo mismo que les estaba contando, que es una de las funcionalidades principales de Entity Framework, es mapear las clases de nuestros programas a objetos en la base de datos, hacer un mapeo explícito. Sin embargo, Entity Framework se extiende un poco más y permite también que mapear también las relaciones que existen en la base de datos. O sea, una base de datos relacional puede tener varias tablas relacionadas y Entity Framework te permite inclusive trabajar a nivel de relaciones de la base de datos. Vean, y Entity Framework, la pregunta me dirían, bueno, pero profe, me dijiste que existen otras opciones para acceder a la base de datos. ¿Por qué voy a usar Entity Framework? Y de las ventajas que tiene utilizar Entity Framework, una es que le permite, como es muy fácil de usar y muy rápido desarrollar con él, le permite al desarrollador aumentar la productividad. O sea, como es tan fácil de usar, le permite a los desarrolladores muy rápido este, desarrollar funcionalidades y entonces son más productivos. Otra de las características es que es como de las
em, de la primera clase, o sea, de las clases más importantes del stack de Microsoft. O sea, Microsoft le dedica mucho tiempo a esta librería, o sea que está constantemente recibiendo mejoras. Bueno, y esto es una gran ventaja que tiene en relación a otros objetos, a otras tecnologías para acceso a base de datos. Microsoft tiene los ojos puestos en ella para mejorarla, optimizarla y hacerla más ligera. Eh, También permite hacer consultas y otro de los temas importantes, otra de las ventajas importantes es que está enfocada en el dominio y no en las conexiones y comandos. Bueno, no sé si ustedes han tenido en algún momento la experiencia de trabajar con alguna otra tecnología que no sea .NET y tratarla de conectar a una base de datos. Hay que manejar la conexión, el dominio de la conexión, comandos. eh, Hay que manejar muchas cosas para poder acceder a la base de datos. Sin embargo, Entity Framework quita esa complejidad y te permite enfocarte en el dominio de tu aplicación. Ya lo van a ver, yo no, cuando trato de acceder a la base de datos, nunca voy a abrir una conexión a la base de datos. Eso se hace totalmente en automático. El manejo de las conexiones, la ejecución de comandos, todo lo hace en automático en Entity Framework. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? No, sería como un wrapper, ¿verdad? Encima de AO.NET sería, porque Correcto. no tenés que mandar instrucciones de, por ejemplo, un select from, Es table, eso todo. mismo. Sí, es una Algo capa que así. está arriba de la capa, digamos, más a bajo nivel de acceso a datos, como decís, ADO.NET, y él está arriba quitando toda esa complejidad que había para usar el acceso a base de datos antes. Ok. Otra de las ventajas que tiene Entity Framework es que, bueno, te permite conectarte a múltiples proveedores de base de datos. Entonces, bueno, al de la casa, al de Microsoft, a SQL Server, eh, pues tiene full soporte, por acá lo ven. Si quieres usar SQLite, que también es una versión de Microsoft, o bases de datos o en memoria, pero también si quieres usar MySQL o Oracle o Postgres, digamos, si tienes cualquiera de estos otros, ¿cómo es que se llama? Servidores de base de datos, vas a poder conectarte con ellos. Entonces es una ventaja porque no solo estás casado con el servidor de base de datos de Microsoft, sino que te puedes conectar con las suites con los motores más bien de base de datos más conocidos, más populares. Eh, Vamos a ver, vamos a hablar un poco entonces de cómo es ese mapeo, ¿verdad? Porque la duda que se genera es, bueno, profe, me estás hablando de que hay un mapeo entre clases y un mapeo entre objetos de la base de datos. Véanlo acá. Cuando estamos programando, si tenemos que crear una clase que se llame cliente, ¿ok? Este cliente, nosotros lo programamos, creamos la clase y creamos los atributos. Tiene un atributo entero que debe ser el identificador del cliente, tiene el nombre y la fecha de nacimiento. ¿Ok? Pero resulta que esos clientes los tenemos que almacenar en una base de datos. Y al final en una base de datos terminamos creando, ¿qué es? Una tabla. Se llama clientes. ¿Ok? Esto es lo que está en nuestro código fuente y esto es lo que está en la base de datos. En la base de datos existe una tabla que se llama clientes. Tiene una columna, esa tabla de clientes que se llama ID, que es entero, que es la llave privada y que no permite nulos al ser una llave privada. Además, tiene otra columna que se llama first name. Vean que tiene aquí un underscore. Y tiene la fecha de nacimiento. ¿Ok? El nombre y la fecha de nacimiento. ¿Ok? Así está construida la tabla. Entonces, la clase que mapea estos datos en nuestro programa eh, debería de llamarse igual a las columnas de la tabla. Cuando se llaman igual, las propiedades a la columna de la tabla a la cual estoy mapeando, le podemos decir que ese mapeo se hace por convención. O sea, uno no tiene que hacer un mapeo adicional. Pero si rompes esa compatibilidad y en tu clase
la propiedad se llama diferente a la propiedad de la tabla, hay que hacer un mapeo customizado. Mi recomendación es no tener que hacer mapeos customizados porque, digamos, ¿para qué complicarnos si nosotros estamos creando la tabla y somos los creadores de la clase? Mejor utilizar la convención y no tener que hacer un mapeo explícito. Eh, digamos que estos mapeos customizados, porque al rato preguntarán, ¿y cuándo tendré que crear un mapeo customizado? Hay casos en donde, por ejemplo, si estamos haciendo una migración de un sistema y ya la base de datos está hecha porque di- se diseñó en algún momento y tal vez tiene un nombre que no es muy significativo, entonces nosotros podríamos ir y cambiar el nombre de nuestra clase, pero luego hacer un mapeo como para que, digamos, el código sea un poco más claro, pero lo usaría, el mapeo customizado lo usaría única y exclusivamente en un escenario en donde estoy haciendo una migración de un sistema. Si estoy haciendo un sistema desde cero, no habría por qué eh, yo crear el nombre de una columna diferente al nombre de una propiedad, de la propiedad de una clase ¿cómo es que se llama? En nuestro sistema que estamos desarrollando. Eh, pero entonces, ¿qué es lo que hace Entity Framework? Vean, lo primero que hacemos es definir el modelo. Y entonces, básicamente, definir el modelo significa eh, que ustedes crean la clase, programan la clase, la crean, y eh, cuando esa clase necesita acceder a la base de datos, por ejemplo, cuando queremos hacer un query, entonces lo que hace Entity Framework es crear, determinar cuál es el query que tiene que crear, lo arma automáticamente. O sea, nosotros no nos tenemos que preocupar por hacer este query, Entity Framework lo genera. Y una vez que lo genera, él también lo ejecuta y, y lo transforma en resultados que nosotros podemos utilizar y modificar para luego pedir que se almacenen, que se guarden. ¿Ok? Y al final, ¿cómo es que se llama? Entity Framework también determina cuál es el SQL que tiene que hacer y lo ejecuta. Digamos, en este caso, como lo modificamos el dato, va y lo actualiza. Ya lo veremos más ya lo veremos más en detalle eh, cuando, cuando lleguemos a la práctica, que ya casi lo vamos a ver. Eh, ok, Una consulta ahí. sí, Eh, algo que estaba viendo es entre, digamos, si te pones el diagrama, porfa, donde estamos, cuando uno define el modelo, ¿verdad? Ahí tiene las diferentes clases que manejan los objetos, digamos, ajá, esta de acá. eh, Ajá, esa de acá, correcto. Eh, para hacer las relaciones, ok, externas, los foreign keys, sabiendo que ocupa como hacer una relación de listas, tal vez si usted puede explicar eso con un detalle, tal vez en un ejemplo, para que me quede más claro cómo hacer los key externos, ¿verdad? Entre las tablas, porque tal vez es la ok. parte un poco más, eh, tal vez me parece que un poco más de detalle, ¿verdad? Para poder hacer las relaciones externas, o manejar eso. Ok, ok. Sí, vamos a ver si nos da chance, pero igual también tengo un ejemplo que podría mostrártelo para que veas cuando tengo tal vez una tabla. eh, digamos, ya cuando veas, cuando uno hace el mapeo con la tabla, tal vez te va a quedar más claro. Ok, vamos a Gracias. ver. Ok, bien. Ok, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para hacer este acceso a datos? Ok, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, número uno, para acceder a este acceso a datos, lo que ocupamos es, bueno, tener un servidor de base de datos instalado en nuestra máquina. Entonces, ustedes pueden entrar a Microsoft y descargar SQL Server y utilizarlo. En este caso, yo tengo aquí en mi máquina ya instalado el SQL Server. Lo pueden ver acá. Es más, inclusive ya estoy
conectado en SQL Server. Cuando ustedes instalan SQL Server, van a ver esta herramienta que se llama SQL Server Management Studio. Ahí ustedes pueden crear bases de datos. De hecho, aquí yo tengo varias bases de datos y tengo una sobre la que vamos a trabajar en el contexto de esta presentación, que se llama personas. O sea, la tabla se llama personas, la base de datos se llama personas y hay una tabla que se llama personas. Voy a hacer un select sobre esa tabla para que la conozcan. Eh, personas. Es una tabla muy sencilla que tiene las siguientes columnas. Tiene un identificador, esta columna que se llama ID. La llave privada es autonumérica, o sea, quiere decir que cada vez que se ingrese un valor, ella va sumando un valor más. Tiene una columna que se llama nombre, que es un varchar, un apellido que es un varchar, la fecha de nacimiento, tiene un estado, tiene una identificación, la cédula de identidad y además tiene un correo electrónico. ¿Ok? Ya la base de datos tiene datos en mi máquina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero sería, vamos a la práctica. Voy a dejar este de... Vamos a la práctica. ¿Qué vamos a hacer? Abrimos Visual Studio. Y bueno, vamos a partir de que vamos a crear un proyecto. En este caso, nosotros trabajamos con APIs. Entonces vamos a crear un API. ASP, usamos la plantilla ASP.NET Core Web API, ¿verdad? Y le vamos a llamar que esta es la Web API de personas. ¿Ok? Esto lo que estoy creando es el API nada más. Ok. Bueno, como pueden ver, uno ejecuta el API y ya él tiene un controller ahí default, nada más uno lo ejecuta para verificar efectivamente que nuestro, ¿cómo es que se llama? Que nuestro API está funcionando. Sin embargo, yo, una vez que ya pruebo el funcionamiento, borro ese controlador porque es un controlador que por omisión el framework agrega. Y por acá está. Ya Swagger se levanta, ya pueden ver que ahí está. Con esto yo estoy contento que ya sé que el proyecto funciona. Entonces voy a limpiar mi proyecto de esas clases que por default se crearon y este controller de acá. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que, voy a quitar eso acá, lo primero que tenemos que hacer para que nuestra API se conecte a la base de datos? Hay que agregarle unos nuggets que son los que permiten el acceso a la base de datos. Entonces, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es acá, le damos clic derecho a los proyectos, le decimos que vamos a agregar nuggets, nos vamos aquí a examinar y escribimos la palabra entity. Vamos a ver, aquí está abajo. Entity. Y entonces le va a aparecer todo este montón de opciones. Nos vamos a preocupar por
agregar dos nuggets que son los más importantes. Primero, el Microsoft Entity Framework, pero el que me sirve, el nugget que me sirve para conectarme a un servidor SQL Server, porque es el que tengo aquí instalado en mi máquina. Por allá está en memoria y bueno, y todos los que les dije que permiten conectarse a otros gestores de base de datos, pero en específico para SQL Server es ese. Le voy a dar instalar, acepto que me instale la última versión de Entity Framework. Ok. Em, bueno, ya está instalado, vean que tiene el checkcito verde. Y el otro que vamos a instalar es el Entity Framework Core Tools, que son las herramientas básicas de Entity Framework. También le damos a instalar. Vamos a aceptar. Una vez que ya esté instalado, ya tienen el checkcito verde. Y esa es de las primeras configuraciones que tenemos que hacer a nuestra API, porque nuestra API es la que va a acceder a la base de datos. Ahora, una de las cosas que tenemos que crear es la clase, que es la que va a permitir realizar el contexto de nuestra aplicación. Es la clase principal, la que controla la interacción entre nuestras clases y la base de datos. Es el corazón que nos permite conectarnos a la base de datos. Entonces, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, vamos a agregar una clase. eh, a esa clase le vamos a decir, vea, usted va a ser el database contexto. Que usted va a ser el contexto de la base de datos, el que va a permitirme conectarme a la base de datos. Aquí tenemos nuestra clase. eh, vamos a, vamos a utilizar de Microsoft, de Entity Framework. Vamos a hacer uso de las clases que están en Entity Framework. Le vamos a decir a esta clase contexto que ella va a heredar de la clase que se llama eh, Database Context, que es una clase propietaria de Entity Framework. O sea, básicamente le estamos diciendo a usted herede todas las propiedades que tiene la clase Database Context, que es la que permite, véanlo acá, es la que permite hacer una sesión con una instancia de la base de datos, ¿ok? Y que respeta, digamos, ciertos patrones que te permiten, digamos, acceder a la base de datos, ¿ok? Lo siguiente que hay que hacer, ya esto es más de copiar y pegar, que básicamente es que esa clase tiene que tener un constructor, como este que les pongo acá. Y básicamente lo que necesita en ese constructor es que nosotros les pasemos toda la configuración a ese contexto, que básicamente dentro de la configuración es cuál es el string de la base de datos al que vamos a acceder. Ya ahorita van a ver cómo hago yo para configurarle y pasarle el string de conexión a este contexto. Para hacerlo hay que crear el constructor e indicarle al constructor que va a recibir por parámetro las opciones, que dentro de las opciones está el string del servidor de base de datos al cual se va a conectar. ¿Ok? Ahora lo siguiente es, eh, bueno, más o menos ya tenemos configurada nuestro acceso a la base de datos. Eh, lo siguiente es, entonces, configurar eh, la conexión a nuestra base de datos. Entonces, para esto, vamos a ir a la clase que se llama Program y eh, vamos a agregarle acá, después de que se agregan los controllers. Bueno, una de las cosas que hay que hacer es que como vamos a empezar a usar Entity Framework, entonces aquí vamos a decirle que use a Microsoft.Entity Framework Core para poder acceder a los componentes de Entity Framework.
Y entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es decirle, vea, vamos a crear una variable que se llama connection string, ¿ok? Y lo que vamos a usar a esa variable connection string le vamos a decir que hay una clase que se llama builder, que son como utilitarios, que pueden acceder a la configuración de nuestra aplicación y le podemos decir, vea, vaya al archivo configuración de mi aplicación y busque la sección que se llama connection string. O sea, que es vaya y busque el archivo de configuración de nuestra aplicación, que el archivo de configuración de nuestra aplicación es este app-settings.json. Ahí está toda la configuración de nuestra aplicación. Y busque una sección que se llame connection string. Aquí actualmente no está esa sección. Ya la vamos a agregar. Búsquela y hay un connection string, un string de conexión que se llama default connection. Vaya, lo busca y se lo asigna a connection string. Entonces, vamos a ir nosotros a nuestro archivo de configuración y vamos a crear esa sección. Entonces aquí arriba, después de login, vamos a dar un espacio y vamos a pegar el de string de conexión del servidor de nuestra base de datos, en donde es importante varias características. La primera para resaltar es el data source, que sería el nombre del servidor de base de datos al cual se va a conectar la aplicación. Y lo otro es el initial catalog, que es de ese servidor de base de datos a cuál base de datos, a la base de datos personas. ¿Ok? Em, ya estos son configuraciones específicas. Por ejemplo, Integrate Security es que permita conectarse a la base de datos con el usuario de contexto, o sea, con el usuario que está corriendo la aplicación, em, y que confíe en el servidor el certificado del servidor. Estas son configuraciones, digamos, que podemos implementar cuando estamos en etapa de desarrollo, cuando estamos desarrollando nuestra aplicación. Ok, entonces, ya tenemos el string de Ahí, conexión que permite conectar a nuestro servidor. Sí, eh, cuando se está usando el proyecto, digamos, en la máquina virtual de la UNED, ese data source, para este caso sigue siendo un punto, el que vamos a utilizar para el cambia, proyecto. ya Cambia. cambia, sí. Lo que tienen que hacer ustedes en la máquina virtual es saber el nombre del servidor de, de base de datos que se ha instalado ahí. Para eso, vean, les voy a dar un tip. Vamos a ver si por aquí está. Sí, en ver hay una opción que se llama explorador de objetos de SQL. Entonces, ese explorador de objetos de SQL lo que permite es verificar cuáles son los servidores de SQL que están instalados en esa máquina. ¿Ya? Entonces, en este caso, él se da cuenta de que aquí, en esta máquina mía, bueno, hay dos servidores. Vamos a ver, voy a decirle agregar servidor y lo que hace él es buscar. Entonces, yo le voy a decir, vea, busca aquí en local. Es más, le voy a decir una cosa, yo tengo tres instancias de servidores de desarrollo. Tengo un SQL Express, otro que se llama desarrollo. Entonces, en la máquina virtual, ustedes le dan ahí, lo que van a hacer es abren Visual Studio, el explorador de objetos de SQL, le dicen, vea, quiero que revise la máquina local, ahí les va a aparecer una instancia de base de datos, la van a seleccionar y le van a decir, conéctese. Tienen que usar, creo que en el caso de la máquina virtual hay un usuario, ¿verdad? Entonces ahí usan, creo que es usuario de autenticación SQL. Y les da y usan el usuario que nos pasaron ahí en mediación. Le dan conectar, él se va a conectar al servidor de base de datos. ¿Qué me dice? Name principal. Conectar a este, a ver. No Que fue sé, exitoso. no sé, algo tiene esta. Yo estoy diciendo que se autentique con usuario de Windows. Ah, ok, perdón. Dice, La base de datos, el nombre de base de datos. sí. Bueno, lo raro es que la base de datos está aquí conectando, ¿no? Está conectada, está, está funcionando. Algo le debe pasar a mi máquina, pero no sé. Bueno, pero básicamente es por ahí y él les va a generar la conexión. Entonces ya van a tener acá la conexión de base de datos
Y lo que pueden darle es clic derecho, propiedades. Y aquí viene un detalle súper importante. Dice cadena de conexión. Entonces este le da el connection string de la máquina que ese sería el que ustedes van a reemplazar para poderlo hacer funcionar en la máquina ¿cómo es que se llama? De la máquina virtual. Pero él les da, le genera ahí el string. Muy raro que no me dejara conectar al servidor de base de datos que tengo ahí. Ah, vamos a ver. No, sí, conecta con Windows Authentication. No, no sé. Ahí tenía que haber conectado la última intento. Ah, ok. Y aquí es confiar en el certificado. Ahora sí va a conectar. Era eso, era confiar en el certificado. Mm, Lo vieron, lo voy a hacer de nuevo para que vean. Esa es eh, una propiedad que deben de tener, de crear siempre. Bueno, voy a desconectarla. La otra vez, dan clic derecho, local, escogen el servidor de base de datos y le dicen que confíen en el certificado del servidor, porque si no, no conecta. y el mismo que Y lo aquí estás usan, pasando ahí arriba en el screen. ajá, y lo que hacen es entonces utilizarla en la virtual, es utilizar la autenticación de SQL. Y ya le dan conectar. Y desconectaría y tiene la base de datos de esas personas. Vean propiedades, ahí ven servidor, bueno, y aquí, propiedades, y ahí verían el string de conexión, como les expliqué ahora. Ok, bueno, sigamos porque se nos va a hacer largo esto. Am, entonces ya estamos haciendo la configuración, le estamos diciendo que, ¿cómo es que se llama? Que esta variable obtenga el valor del string de conexión que está en el archivo configuración. Y ahora lo que vamos a hacer eh, es, ya teniendo el string de configuración, es esta línea que es súper importante. Eh, aquí es, vean, le vamos a decir al builder, que es un utilitario, a la funcionalidad, a los servicios que tiene ese builder, que me configure el contexto. ¿Se acuerdan? Este contexto. Que si existe una clase que hereda de contexto, como esta de acá, que la configure. ¿Y cuál es específicamente? Aquí le estamos diciendo, bueno, configúreme la clase que se llama base de datos contexto y pásele la configuración, esta que tenemos acá, eh, dígale que use un servidor SQL Server y que ese servidor SQL Server se conecte a este string de conexión. Entonces, básicamente aquí le estoy pasando la configuración que necesita el contexto para conectarse a la base de datos. Y eso es lo único que hay que hacer para que nuestra aplicación se conecte a el servidor de base de datos. Es lo único. Es pasarle el string de conexión. Ok. Ahora, lo que nos hace falta entonces, el siguiente paso que nos hace falta es que mapeamos modelos a base de datos. Pues no tenemos ningún modelo aquí, ¿verdad? Solo tenemos pura configuración. Em, entonces lo que vamos a hacer es crear los modelos. A mí me gusta tener los modelos en un proyecto aparte porque me da más orden. Entonces, a esta solución le voy a agregar un proyecto. Y al clic derecho, agregar nuevo proyecto. Y le voy a decir que es una librería de clases. ¿Dónde está? Biblioteca. Una biblioteca de clases. .NET, donde está Net Framework Standard. Y le voy a llamar modelos. Ahí voy a poner los modelos. La ventaja de tenerlos separados es que esos modelos luego los podemos compartir con el proyecto web. Siguiente, me lo crea. Entonces tengo por acá ya una clase eh, en el proyecto modelos. Entonces lo que voy a decir es que esa clase se va a llamar persona.
Mi base de datos dice que tiene una columna que se llama ID, otra nombre, apellido, fecha de nacimiento, estado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear propiedades. Ustedes ponen la palabra prop y esto les permite generar un code snippet, que es un que te genera código automático. Le dan tap tap y es que ya te genera la propiedad. Y le ponen que es el tipo, es el nombre es ID y sería la que mapee a la columna ID. Luego tenemos otra que es el nombre. Ese sería un string, ¿verdad? Mapea una cadena de caracteres. Eh, Sería nombre. Y así para cada uno de los valores de nuestra base de datos. En este caso, yo ya la tengo hecha ¿cómo es que se llama? La clase, entonces la voy a sobreescribir, pero para que vean que es uno a uno las propiedades ¿cómo es que se llama? De la tabla. Véanlo acá, véanlo por acá. Está nombre, y por acá tenemos al nombre. Luego tenemos apellidos, y por aquí tenemos la columna apellidos, fecha de nacimiento, y también tenemos un estado. El estado lo que vamos a hacer es crear un enumerado. Esta clase se debe llamar igual, el archivo de la clase se debe igual que la clase para tema de orden. ¿Ok? Y el estado, que es un valor numérico en una base de datos, nosotros lo que vamos a hacer es crear un enumerado en nuestra clase, en nuestro proyecto de modelos. Entonces lo que hacemos es agregar una clase normal, se va a llamar estado. Estado. Y le vamos a decir que ese es no es un internal class, es un public, es un enum, un enumerado. Y los enumerados los usamos para clarificar mejor nuestro código. Entonces podemos decir, vea, cuando es activo, su valor es, vamos a poner este teclado en inglés, su valor es igual a 1. Y el otro es inactivo y su valor es igual a, no, tal vez es 1 y 2. 1 y 2. ¿Ok? Entonces una persona tiene un estado activo o inactivo. Ahora, yo quiero que este proyecto pueda ver los modelos. Entonces, para poderlos ver, está en otro proyecto, entonces le voy a tener que agregar una referencia a ese proyecto. Entonces le doy clic derecho a la solución web y le digo agregar una referencia de proyecto. Entonces me va a preguntar, ¿y de cuál proyecto? El otro que existe acá, que es modelos. ¿Ok? Entonces, una vez hecho esto, ya en nuestro proyecto web podemos acceder a las clases que están en el proyecto modelos. ¿Qué vamos a hacer aquí en contexto? Ahora sí, en la configuración, lo que tenemos que hacer es hacer ahora sí, decirle cuál va a ser el mapeo que nosotros vamos a hacer contra la tabla. Entonces, para ese mapeo que vamos a hacer contra la tabla, nosotros usamos una clase que se llama database set. Y database set lo que necesita es, eh, hay que indicarle que database set es el que va a mapear contra la tabla. ¿Cómo se llama nuestra tabla en la base de datos? Nuestra tabla en la base de datos nuestra tabla se llama personas. Entonces le vamos a decir, vea, yo quiero mapear a personas. ¿Cómo hacemos para que mapee a personas? Entonces, esta propiedad de tipo dbSet se va a llamar igual, se tiene que llamar igual que la tabla. Personas.
¿Y qué tipo de datos son los que se deben mapear a esa tabla personas? Los que están en la clase que se llama modelos, el proyecto que se llama modelos, que se llama persona. Entonces, esta es la parte más, ¿cómo es que se llama? Importante de, de nuestro código a la hora de acceder al acceso a datos, porque entonces lo que yo le estoy diciendo es, vea, contexto, usted que sabe conectarse a la base de datos. En la base de datos hay una tabla que se llama personas. Esa tabla, cada una de las filas de esa tabla va a mapear a un objeto de la clase persona. Entonces ya en automático ya quedó configurado nuestro contexto para que él sepa hacer ese mapeo. ¿Se entiende lo que les estoy explicando? Sí, correcto. Ahí tengo, digamos, usted está partiendo ya de una base de datos creada, ¿verdad? Sí, que es lo Ah, mejor, es la mejor práctica. a lo que entiendo, o que es la que recomienda, porque también estaba viendo, digamos, una teoría previa, también es posible, digamos, ejecuta un par de comandos Autogenerarlo, que él genera la autogenerarlo. tabla también. Sí, Sí, sí. Eso que se llama Entity Framework, se llama Entity Framework Code First, que es codifique primero y luego genera la base de datos. Pero la realidad es que cuando ya vas a desarrollar una aplicación, usted primero desarrolla las tablas, ¿verdad? Más o menos usted sabe cuáles son las entidades, usted desarrolla la tabla y después su desarrollo lo hace orientado a ese diseño de base de datos. Es más real así, o sea, usted primero tiene la base de datos y luego hace, digamos, las clases. ¿Ok? Nos vamos a partir de ese hecho. Ok. Eh, entonces, ya hacemos acá el mapeo, ya tenemos mapeada la persona y ahora entonces vamos a hacer un método, vamos a crear un controller para ya empezarlo a utilizar esto. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer primero es, vamos a agregar un controller. ¿De qué tipo de controller? Un controlador de tipo API con acciones de lectura y escritura. Vamos a decir agregue. Ok, controlador API. Ujú, y le vamos a llamar eh, servicios de, ¿cómo es que se llama? Sí, servicios de personas. De personas. Ah, ok. Y ahí tenemos nuestra API creada. ¿Ok? Vamos a ahorrar todos esos métodos porque no los vamos a utilizar todavía. Entonces, el primer método que quiero crear es un método que, que me retorne. Vamos a ver, vamos a hacerlo acá. Que se va a llamar, que va a ser un public. Que lo que quiero es vaya y obtenga todos los datos que están en la tabla. Haga un barrido de esa tabla. ¿Ok? Entonces le vamos a llamar public. Va a ser una lista, lo que me va a volver. ¿De qué tipos de modelos? Punto personas de ese tipo de dato y se va a llamar obtenga la lista. Obtenga, obtenga la lista. Ok. Ok. Y bueno, al ser un API, entonces, bueno, hay que decirle al método que sea el verbo, ¿verdad? Vamos a decirle que él es el verbo HTTP GET, ¿verdad? Y le vamos a poner un alias, un nombre. Ese nombre va a ser el mismo nombre del método, obtenga la lista. Eso porque vamos a tener varios métodos, podríamos tener varios métodos get, porque este es obtenga todas las personas, pero podríamos decirle quiero una persona en específica, la que tenga el identificador tal. Entonces este método se llama obtenga la lista y bueno, debe retornar algo. De momento
O sea, vamos a ver que retorne nulo, porque vamos a ir construyendo. Ok, entonces esto debería ya de compilar. Bueno, ahí está, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos bien. Lo siguiente es, a mí me gusta también que todo el acceso a datos no quede acá, que ese acceso a datos no quede acá. Me gusta tener una clase que se encargue de hacer la administración del acceso a la base de datos. Entonces, para eso vamos a crear eh, una clase y una interfaz. Vamos a crear una clase. Bueno, primero una interfaz. eh, Esa interfaz es la que va a respetar a la clase, eh, que se va a encargar de administrar a las personas, de hacer la gestión hacia las personas, hacia los datos de la tabla personas. Entonces le vamos a llamar y es el administrador de personas, el que puede acceder a los datos de personas. Entonces agrego esa interfaz, van acá, una interfaz pública, y, y esa interfaz va a tener varios métodos. Dentro de los métodos que va a tener, los voy a copiar y pegar y se los voy a ir explicando. Es Esa interfaz va a tener varios métodos. Uno es obtenga la lista, que tiene todos los elementos de la tabla. Otro que me va a permitir agregar a esa tabla. Otro que me va a dar solo una lista con solo las personas activas y otra con las personas inactivas. Otra que me va a obtener a una persona específica con un identificador. Otra que me va a hacer la edición de una persona para poderla editar. Otro que me va a permitir activar una persona y otro que me va a permitir desactivar una persona. Ahora, la implementación de esta interfaz la voy a crear en otra clase. El ejemplo, para que estén tranquilos, yo también lo voy a juntar a la tutoría para que lo usen como referencia, para que puedan luego revisar. Voy a crear una clase. eh, Esta clase se va a llamar, ahora sí, va a ser la implementación de la interfaz personas. Se va a llamar administrador de personas. Lo voy a agregar. Y entonces, administrador de personas eh, va a ser el que implemente, vean qué bonito, le voy a decir, vea, usted vaya, implemente la interfaz y administrador de personas. ¿Ok? Entonces me va a decir, vea, pero es que entonces eh, tengo que implementar todos esos métodos. Entonces le dice, bueno, eh, implemente la interfaz. Y entonces él hace la implementación de toda la interfaz. Implementa todos los métodos, pero que los vamos a ir desarrollando uno a uno. Entonces, bueno, esta clase que va a ser la que va a acceder a la base de datos, la que realmente va a hacer el trabajo contra la base de datos, necesita tener un acceso al contexto, que es el que accede a la base de datos, la clase de configuración de la base de datos. Entonces, vamos a decirle que tengo una clase de contexto, que se va a llamar el contexto. El contexto de la base de datos. BD, base de datos, ¿ok? Y entonces lo que vamos a decir es que esta clase va a tener un constructor. Va a ser un setor, se llama setor, constructor. Es el code snippet. Ustedes le dan tap tap y él les crea el constructor de la clase. Y lo que queremos es que en el constructor, para que reciba una inyección de dependencias, reciba la clase contexto, que me lo va a inyectar por dependencias el framework, y
Se va a llamar contexto. Y ese lo va a recibir esta propiedad que tengo acá. Eso que se me va a inyectar como una dependencia lo va a recibir. Como, ¿cómo es que se llama? Como las APIs y los sitios web que se desarrollan en .NET trabajan con el patrón de inyección de dependencias. Esta es la forma para poder inyectar la dependencia. Es en el constructor indicarle la clase que va a recibir por inyección de dependencias. ¿Dónde se hace la inyección de las dependencias? Se hace acá, ¿verdad? En la clase program. Esa dependencia con texto se va a inyectar. El builder se encarga de inyectarla. Entonces, cuando se crea una clase de una instancia, la clase administrador de personas, le va a inyectar ese contexto. Está especificado acá. El builder lo va a hacer. Ok, ya tenemos el contexto. Eh, y ahora entonces, vean qué sencillo. Vamos a implementar el obtenga la lista de personas acá. El método obtenga la lista de personas. eh, Vamos a ver. No, ese es obtenga la persona. Tenemos uno que se llama obtenga la lista. Esta. Entonces, obtenga la lista. Lo que uno tiene que decirle es, vea, vamos a crear una variable que se va a llamar resultado. Resultado. Ok. Y entonces a esa variable de resultado le vamos a decir que va a ser igual a, eh, vean acá, es como que estuviéramos haciendo una consulta SQL. Le vamos a decir from, y tenemos una variable que se llama C, que ella está contenida en dónde? En el contexto, en la variable contexto, que es el que puede acceder a la base de datos. Y en la base de datos hay una tabla que se llama personas. ¿Ok? Váyase al contexto y tráigase la tabla personas y selecciónela toda. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a decir es, vamos a retornar el resultado, pero me lo va a convertir en una lista. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Entity Framework? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es haciendo una consulta hacia el contexto, hacia la colección que mapea la tabla personas y le vamos a decir, seleccione todos los valores que están ahí. Y me los devuelve como una lista. Y esto lo retorna como una lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra API? Ahora sí, lo que necesitamos en nuestra API es acceder a ese método que tenemos especificado en nuestro, ¿cómo es que se llama? En nuestro administrador. Entonces, para eso lo que hay que hacer es que creemos una variable privada que sea del tipo de la interfaz eh, administrador de personas. Se va a llamar el administrador. ¿Ok? Vamos a decirle que sea de solo lectura. O sea, aquí ¿sí? Me está diciendo eso, pero el administrador nadie me lo está asignando, nadie lo está creando. Entonces, lo vamos a recibir por inyección de dependencia. Entonces, vamos a crear un constructor y ese constructor de esa clase va a recibir por parámetro, nuestra API va a recibir por parámetro una instancia del objeto administrador de personas que se va a llamar administrador. Y esa instancia se la vamos a asignar a la clase que tenemos de solo lectura. Va a ser el administrador. Alguien me va a inyectar esa dependencia. ¿Dónde se hace la inyección de dependencias? En programa. Acá. Entonces aquí hay que decirle al builder, vea, yo también necesito, builder, que usted me ayude a hacer la inyección de dependencias. Entonces, yo no quiero crear instancias
de la clase administrador de personas. Entonces le voy a decir al builder, vea, builder, en la parte de servicios del tipo scope, at scope, le voy a decir, cuando alguien necesita una instancia de la clase en su constructor de la clase administrador de personas, bueno, de la interfaz más bien, de la interfaz administración de personas, cuando alguien quiera una interfaz de la clase de administración de personas, usted lo que va a hacer es ¿cómo es que se llama? Retornarme la clase administrador de personas. ¿Ok? Ok, tan, tan, tan. Ujú, coma. Entonces, estos frameworks trabajan, digamos, estos frameworks trabajan con el patrón de inyección de dependencias. Entonces, vea, la inyección de la dependencia del contexto la recibo por acá y la inyección de la dependencia de esa clase del administrador de personas la recibo por acá. Nunca van a ver a mí creando una instancia del contexto ni creando una instancia de administrador de personas, porque siempre que yo la quiera utilizar, el framework de inyección de dependencia lo va a inyectar. Entonces, en mi API, el constructor del API va a recibir por inyección de dependencias una instancia de administrador de personas. El framework de conexión de inyección de dependencias me lo va a hacer. Y entonces, como ya tengo la instancia de la clase que permite acceder al método que accede a la base de datos, entonces básicamente simple y sencillamente es utilizarlo. Ven acá, yo voy a ir a decirle a el administrador, hay un método que se llama obtenga la lista. Y simple y sencillamente lo voy a utilizar. Bueno, y en este caso sería retornarlo, ¿verdad? Es retorne el resultado de ese método. Voy a poner aquí un breakpoint para que veamos la ejecución de esto. ¿Ok? Y voy a poner un breakpoint por acá para que veamos también qué va a ir haciendo nuestra aplicación paso a paso. Cuando el API se levante, lo primero que va a hacer el API es correr las instrucciones que están dadas en la clase program.cs. Y básicamente es la configuración de mi aplicación. Veanlo acá, voy a ir haciendo paso a paso. Entonces el builder, que es el que se encarga de hacer la inyección de dependencias, dice, bueno, voy a ir a buscar el string de conexión. Y entonces va a ir al archivo de configuración y va a buscar la conexión default connection. Aquí lo tenemos, vean. Ese es el valor del string de conexión que está en el archivo de string de conexión. En el archivo configuración, perdón. Ese Ese archivo conexión se lo va a pasar a la clase contexto y le va a decir al builder, vea, cuando alguien ocupe una instancia de la clase contexto, usted va a devolver un contexto configurado de esta forma, con este string de conexión. Y cuando alguien quiera crear una instancia de una clase que implemente la interfaz administrador de personas, usted va a crear una instancia de la clase administrador de personas que implemente esa interfaz. Entonces ya quedó el builder configurado. Ahora sí, el API levanta. Y entonces tendríamos el método get, que sería en este caso, obtenga la lista de personas. Lo voy a invocar y lo voy a try, voy a ejecutar. Este es el esquema que devuelve. Y entonces entró al método que se llama obtenga la lista. Y esto lo que va a hacer es ir a invocar al método de la clase administrador de personas. Acá. Y va a obtener la lista. Vamos a darle un F11. Saltamos acá. Esto lo que va a hacer es ejecutar un query, un resultado. Eh, ya lo tenemos por acá. Ejecuta esto. Lo retorna. Retorna, aquí ya está haciendo el mapeo de las clases.
Esto lo vamos a omitir. Y ven que acá ya le está devolviendo todo lo que está en la base de datos. En ningún momento yo hice un query de un select hacia la base de datos. Todo en automático lo hizo el framework. Hay una herramienta que se llama, vamos a ver si la tengo instalada, no sé, no me acuerdo si la tengo. Ahí tengo una consulta. No lo tengo. No lo tengo. Sí, ¿cuál es? Tal vez cuando estabas Ah, en aquí el está. código donde hace el from C, que si lo puedes ubicar ahí, ajá, en el administrador, Acá. Ajá. correcto, ese. También es equivalente a decir nada más el contexto, Punto punto, la personas. tabla y un tulis, sí, Sí, punto también. persona, tulis, es También. equivalente a ese. Sí, Ok, ok, ok. sí. Pero lo hago así porque luego vas a ver que tengo, por ejemplo, obtenga la lista de activos. Obtenga la lista de inactivos. Es más, hagámoslo de una vez. Que, que me va a permitir también de una forma bonita, digamos, de una forma poder, por ejemplo, vean este, el de los usuarios activos, es algo muy parecido, vea, ay, perdón, lo borré, es a los activos. Entonces, es lo mismo, así que aquí, tráigase todos, ¿verdad? Todos los que están eh, en la, ¿cómo es que se llama? En la base de datos, ¿verdad? Pero, entonces aquí ya le puedo agregar un where, donde c.estado es igual a igual a modelos punto el enumerado de estados punto activo. Bueno, es una forma específica para ir armando la consulta. ¿Ok? Sí, es como muy similar a un SQL, ¿verdad? Ahí, Es muy similar a un SQL, nada más que lo estás haciendo en código. Se llama en LinkU to, código. to SQL. Ujú, ujú, entiendo. Ok, ok. Sí, y vean acá Perfecto. también a los inactivos, también a los inactivos, también, Sí, cambia el nada estado. más sería cambiar el estado a inactivo. Y entonces es muy bonito porque entonces se entiende, ¿verdad? Más, si lo lees es como estar haciendo la consulta. Ok, ok, comprendo. Mm. Bueno, ya que los hice estos, entonces sería ir acá al administrador de personas. No, ya está, bueno, sería luego hacer los métodos de la API, pero ahorita los hacemos. Entonces, lo que quería mostrarles es, por acá hay una herramienta que se llama SQL Profiler. Y ese me permite revisar cuáles son las ejecuciones que se hacen hacia la base de datos, las sentencias que se hacen hacia la base de datos. Entonces aquí le voy a decir, dentro em, de los eventos, quiero solo los creo que son creo que son todos estos, de ejecución de base de datos de SQLs. Entonces, cuando el API corre, voy a quitar todos los breakpoints para que no. Y ejecuta lo que quiero mostrarles es cómo al final esta tecnología transforma, ven acá, ya atrapó algo, una traza. Entonces, esta tecnología transforma, este es el batch, dice, se inició un batch y vea lo que se pidió, que este es el select que hizo Entity Framework, es vaya a la base de datos y haga un select, pida la columna ID, apellidos, estado, fecha de nacimiento, la tabla. Este query lo hizo Entity Framework.
Ahora cuando hagamos una inserción van a ver que también él hace el query de inserción. De hecho, vamos a ver, si hagamos un ingreso de un registro a la base de datos. Que sería el de agregar, el método de agregue. Entonces, nuestro método que permite agregar, vamos a ver, recibe, digamos que ponemos recibe por parámetro la persona, ¿verdad? Completa. Y básicamente lo que le vamos a decir es a la persona que recibe por parámetro en la variable estado, siempre va a insertarse en estado activa, o para poner una regla ahí. Ahora sí, ¿qué vamos a ir? Vamos a decirle al contexto, que es el que mapea contra la base de datos, a la tabla, ¿cómo es que se llama? Personas. A esa tabla le vamos a ir a agregar un registro. Entonces usamos el método .add. Y decimos, agrega ese registro personas. Y después al contexto vamos a usar un método de muy importante cuando hacemos operación de escritura que se llama save change. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? A contexto, a la tabla personas, le voy a decir, agrega este registro personas. Add. Y luego le digo al contexto save change, que es si hay cambios, guárdelos. En este caso se encarga de ir y guardar los cambios en la base de datos, hacer el query que permite hacer la inserción de los datos. Okay, entonces me voy a ir al API y voy a crear el método que me permite agregar. Se va a llamar agregue. Vamos a ver. Public. Va a ser un action result. Se va a llamar agregue. Agregue. Ok. Y él va a recibir, vamos a ver, from body, porque es un modelo que viene completo. Se llama modelos, tipo modelos, punto persona. Ese por parámetro va a recibir la persona. Ok. Y ¿qué hacemos acá nada más? Vamos a llamar al administrador, al método que se llama agregue. Y vamos a pasar por parámetro persona. Agregue. Y vamos a retornar un OK. Un OK y vamos a retornar la persona agregada. Entonces nuestra API va, OK. OK, aquí lo que hay que hacer es ponerle el verbo del API. HTTP. Ese es un post, ¿verdad? Porque los posts son operaciones de agregar a la base de datos, de ejecutar cosas. Y se va a llamar igualito que el método agregue. Vamos a poner un breakpoint acá. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a llamar al método post. Y dice, bueno, si ustedes quieren agregar algo, tienen que cumplir con ¿cómo se llama? Estándar de archivo JSON, en donde aquí vamos a poner la identificación. Vamos a poner a Luis. Aquí vamos a poner a Luis. Apellido Charpentier.
Y aquí le vamos a decir que fue el 21. Y en estado le podríamos decir que 2, pero vean que el API al final lo que va a hacer es registrarlo siempre en estado 1, ¿verdad? No importa el valor que pongas acá, va a sobreescribir en estado 1 porque así lo hice. Le voy a dar a ejecutar. Esto va a llamar al método acá del API. El API va a llamar al administrador, a la clase administrador. Por parámetro vienen los valores de la persona, lo que registre en el API. No importa el estado porque lo va a pasar activo, porque así lo hice. Y vean aquí lo importante. Entonces le voy a decir persona.savechange. Vean profiler, vamos a ver el profiler. De momento no hay nada, solo los voy a borrar todo lo que había. No hay nada ahorita. Y le voy a decir, vaya y guarde los cambios. Guarde los cambios. Los guardó. Ok, y él va a devolver la persona que agregó. Vamos a ver el API. Ok. Y aquí está la persona, ese es el OK, el 200, código 200, y esta es la persona que agregó con el identificador 10. Ahora, vamos a ver profile. Creo que no me, bueno, no me atrapó nada. Vamos a ver qué le pasó al profiler. Pero como que está pegado. Creo que se pegó el profiler. Mm, Por alguna razón no. Quedó pegado profiler. Vamos a volverlo a poner. Y 3. Ok. Volvamos a ejecutar. Vamos a ejecutar. Vamos a registrar otro. 7. Aquí está Profiler para que lo vean. Y pongamos los otros valores aquí. 23. Y vamos a darle a ejecutar. Eso ya ejecutó, guardó. No, por alguna razón no lo está atrapando el Profiler. Pero bueno, ya vimos que estos datos sí están quedando. Ese es el consecutivo 11. Sí está agregando en la base de datos. Bueno, lo podemos ver acá. Ejecuto el query y pueden ver que, bueno, aquí están los dos registros que se agregaron con el API. Profe, Sigamos. Sí, digamos, en este caso, para las bases de datos, el usuario nunca se le tiene que permitir poner la identificación, ¿verdad? A menos de que sea como, qué sé yo, como una cuenta o algo así. Entonces, digamos, en ese caso, cuando guarden base de datos, ajá. digamos, siempre se guarda como, por decirlo así, con ID 0, pero la base de datos no lo interpreta así, sino que lo interpreta como el siguiente ID. Correcto, es correcto. Porque el tipo, esa es una buena pregunta. Porque el tipo de la columna ID, si vemos las propiedades de esa columna, em, esa columna tiene una propiedad que se llama identity. Y eso significa que el que se encarga de generar los valores de esa columna consecutivos es el servidor de base de datos. Entonces usted le puede mandar ahí un 20, que él lo va a omitir y él va a decir, no, yo pongo el valor que yo quiera. Yo soy el que defino cuál es el valor de esa columna. Y lo que hace SQL Server es asignarle un valor autoincremental, ¿verdad? Entonces, puede ser que usted le puede poner 1000 ahí, pero si es en la columna de esa identity, el servidor de base de datos es el que agrega el identificador único. Es mejor que la base de datos maneje el identificador a que uno sea el que se encargue
de hacer esos trabajos porque la base de datos sabe optimizar, digamos, sobre todo cuando hay inserciones concurrentes. Imagínense 100 inserciones en un mismo momento, la base de datos lo puede manejar mejor que el sistema. Buenísimo, gracias, profe. Ok. Bueno, ya agregamos. Hagamos entonces una operación de edición, ¿les parece? Que sería con el verbo http put. ¿Ok? Y se va a llamar edite. ¿Ok? Entonces para eso tenemos que crear un método también público action result que se va a llamar edite. Edite. Y igual que este de acá va a recibir por el body del request los datos de la persona que se van a editar. ¿Ok? Y lo que, bueno, como es un action result, lo que vamos a hacer es, vamos a usar los métodos del administrador y vamos a ir al edite la persona, mandamos la persona y vamos a hacer un return, ok, de la persona editada. Entonces ya aquí queda el método y sería entonces ir aquí al administrador de personas a modificar el método de edite, edite la persona. Aquí sí hay que hacer, digamos que un pasito más, eh, porque vean, nosotros tenemos la información de la persona, de la información que queremos modificar, que viene acá. Entonces, eh, vamos a crear tipo modelos. ¿Cuál es la persona a modificar? ¿Ok? ¿Cuál es el registro que está en la base de datos? Ese sería este. Entonces, vaya, tráigase el registro en la base de datos. Entonces, ocupamos implementar el método. Yo necesito, antes de ir a modificar a la persona en la base de datos, es irme a traer la información de esa persona en la base de datos. Hay un método que tenemos implementado acá que se llama obtenga la persona. No está implementado, pero ya lo vamos a implementar. Y obtenga la persona, necesita obtener a la persona por identificador, por el identificador de la persona que vamos a modificar. ¿Ok? Vaya, tráigase la persona que vienen acá a modificar, la información que está ahorita en la base de datos, porque yo la voy a reemplazar por esta que está acá. O sea, lo mejor es siempre ir a la base de datos y traerse los valores que están en la base de datos. Entonces, por acá tenemos un método que se llama eh, obtenga la persona. Y aquí vamos a hacer, ¿cómo es que se llama? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Esta es la menos eficiente, pero me gusta porque nos permite, digamos, utilizar varios métodos, pero no es la más eficiente. Vean. Aquí lo que vamos a crear es una lista eh, de modelos, el modelo persona, y se llama lista. ¿Sí? Aquí creamos una lista de personas y lo que le vamos a decir es, vea lista, usted va a ser igual a los datos que están a los datos que están en la base de datos. Para obtener los datos que están en la base de datos tenemos un método que se llama obtenga la lista, ¿verdad? Entonces va y tráigase todas las personas que están en la base de datos. Les digo, esta no es la mejor forma, pero lo que nos permite es ver que yo puedo empezar a utilizar todos los métodos que están acá para hacer más fácil la implementación. Y entonces ahora lo que puedo hacer, inclusive puedo iterar, vean. Voy a hacer un for each de la variable por persona.
Agregar una variable persona en lista. Entonces aquí vamos a empezar a iterar. Entonces aquí básicamente es una comparación. Es una comparación. If, pam, perdón, eso va por fuera. Entonces, si la persona.id es igual al ID que recibo por parámetro, entonces retorna esa persona. Y si ya iteró y no la encontró, entonces retorne nulo. Esa es una forma. Dice que aquí me estás pasando. Creo que aquí falta una llave. Voy a copiar esta llave acá. Ahí, la meto. Entonces se va, obtiene las personas, itera y si la encuentra la devuelve. Entonces es, vaya y se trae a la base de datos a la persona acá, a la persona que vamos a modificar. Entonces ahora sí, a la persona que voy a ir a modificar, punto, vamos a poder modificar el nombre. Solo vamos a modificar el nombre. ¿Y qué más? ¿Qué más le podemos? Nombre, el apellido, la fecha de nacimiento. Eso lo voy a, para no repetirlo. ¿Ok? Entonces es, al registro de base de datos, tráigaselo y vamos a ir a modificar el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento. Nada más. ¿Ok? Ahora, ya como ya tengo el registro actualizado, entonces al contexto, vamos a decirle al método, a la tabla del contexto, la tabla personas, hay que hacer un update, hay que hacer una actualización y actualice la persona a modificar. Y luego vamos a llamar al método que se llama save change para que salve los cambios. Y guarde los cambios. ¿Ok? Ya. Guarde los cambios. Y los cambios quedaron ahí guardados. Entonces, esto al final lo que va a hacer es un update a la tabla. Y lo único que vamos a poder cambiar es el nombre y los apellidos, porque bueno, lo estoy definiendo acá. Corramos esto para que veamos. Vamos a poner aquí un breakpoint para que vean qué está haciendo esto. Ok, vamos a editar. Entonces me dice, ¿y cuál persona es la que usted va a editar? Primero obtengamos la lista, obtengamos las personas. Vamos a modificar el registro número 1, vean lo que hace. Entonces vamos a ir aquí al edit. Así le damos entonces, la persona número 1, le vamos a cambiar el nombre a Luis, modificado el nombre. También vamos a cambiarle el apellido, va a ser Charpentier, modificado. Y la fecha de nacimiento, vamos a decirle que fue el 10 que nació. Y el estado, nosotros le podemos poner cualquier valor que no lo va a editar porque nuestro método solo lo implementamos que solo cambiara el nombre, los apellidos, ¿verdad? Además,
La identificación tampoco. Más, yo podría cambiar aquí la identificación y ponerle otro valor que no va a hacer nada. Entonces le vamos a dar ejecutar. Ok. Y dice que, bueno, ya quedó ejecutado. Pero ya es un breakpoint por acá. Vamos a ejecutar de nuevo el API. Ejecutémoslo. Y dice que ya quedó. No sé por qué no entró el breakpoint. Pero vamos a revisar los datos en la base de datos, a ver si están actualizados. No. Vamos a ver qué pasó. Voy a detener. Edite. Foto. Vamos de nuevo a ver. Tengo un registro que quiero modificar. Modificado. Y modificado. Ok. Vamos a ver ejecutar. Y por alguna razón no está entrando el método. Ah, ok. Dice que ya sé qué es. Dice que hay un error. Es esa coma. Por eso no estaba entrando. Aquí ves, me está dando un status 400. Ahora sí. Perdón, lo estaba escribiendo mal. Ahora sí, él entró acá, edita la persona. Y ven que la persona viene con el ID 1. Obtengo la persona que se va a modificar. Se puede cerrar el valor de la base de datos. Y le va a ir modificando el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Salva los cambios. Y veamos los datos en la base de datos que se cambiaron. Aquí está, vean, Luis modificado. Se modificaron los valores. Eh, y ustedes pueden ver inclusive que si yo quiero cambiar el estado o la identificación, no lo va a cambiar nunca porque son valores que no están considerados en el método de modificar. Si yo voy a la base de datos, van a ver que eso no va a cambiar. Que sí está implementado, ¿verdad? Pero bien pude haber cambiado todos los valores. Ok, entonces ya agregamos, editamos. Y podríamos hacer otro método que sería eh, el cambiar un estado. Por aquí lo tengo definido. Que sería eh, activar, que es muy sencillo también. Vamos a cerrarlo acá. Y en activar, básicamente lo que tenemos que hacer es obtener los datos de la base de datos. Bueno, aquí se llama. Vean esta es otra forma de hacerlo. Esta era, digamos, obtenga la persona, pero hay otra forma de hacerlo más sencillo, es obtenga por ID.
voy a hacerlo, voy a implementar el obtenga por ID. Vamos a ver si está por aquí. Voy a crear ese método. Public es de tipo persona, de modelos persona. Y se llama obtenga por ID. Y lo único que ocupo es que me envíen ¿cómo es que se llama? El ID. Ok. Int y es el ID. Entonces, vean qué sencillo. Aquí ya no hay que iterar, sino vamos a crear una variable resultado. Y resultado va a ser igual a, es decirle, al el contexto, a la tabla personas. Hay un método que se llama find. Y con ese método find, por el identificador, él hace la consulta. Básicamente sería decirle que es find y le mandamos por parámetro el ID. Y ya, retornamos el resultado. Esa es otra forma de implementar una búsqueda. Esta es la forma más larga y esta la más rápida porque usamos el método find. Aquí dan, ¿qué? Implementado, vaya, obtener por ID se llama. Ok. Ahora sí, ya está bien el nombre. Entonces eso, obtenga la persona por el ID y a esa persona le va a cambiar el estado y le va a decir que el estado va a ser igual a estado activo. Y entonces lo que hay que es hacer un update. Entonces es llamar al contexto, a la tabla personas y decirle que haga un update. Indicarle que es a la persona. Y el contexto se le guarde los cambios. Y esta misma implementación es para inactivar. Aquí sería estado inactivo. Y sería ahí desactivar. Y lo que tenemos que hacer es en el API implementar ese par de métodos. Acá los tengo. Voy a copiar. Active e inactive. Voy a ejecutar esto. Tenemos un problema. Ah, Tiene dos ahí, profe. sí, sí. Copié dos. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ese era active. Es que pensé que había copiado el activar y el desactivar. Y el desactivar. Y entonces sería, voy a obtener la lista.
Una persona que está aquí en estado activa, la voy a ir a desactivar. Ya otra. Y aquí sería la persona 1 es, ¿verdad? Estaba activa. Sí. La persona con el estado 1 está activa. Entonces la voy a desactivar. Ya quedó desactivada. Y entonces voy a ejecutar el método para obtenerlos, para que vean que queda ya desactivada. Veanlo acá. Ya quedó desactivada. Bueno, con esto, digamos, pueden ver que esas son más o menos las operaciones básicas que se hacen sobre una tabla en la base de datos. Luego, ok, por ahí estamos. ¿Qué dudas tienen? Pero ve, en el controlador de las personas, así, Ajá. cuando, porque en esos lugares no se hace el action result. ¿Por qué en esos lugares no se hace? ¿A dónde? Digamos, Todos son del tipo Action Result, ¿ve? ajá, a ver, así. Sí, y de hecho, digamos, la buena práctica es que sean de ese tipo y que siempre retornen un estado, un OK, porque las APIs digamos, el estándar es que ellas se comuniquen, ¿cómo es que se llama? Por códigos, ¿verdad? Entonces, si yo digo OK, entonces el API te devuelve código 200. No sé si bueno, lo puedes ver por acá cuando haces un edit o activar, si todo se ejecuta bien, él te da un 200. Eso significa, digamos, para que lo implemente, que el método no falló. Y eso se hereda al ser un tipo al ser un tipo action result, ¿verdad? Él te obliga a que tengas que retornar un resultado. Entonces, solo, digamos, cuando uno va a llamar a los métodos, ahí ya no, o sea, digamos, obvio que ahí en los servicios sí se hace, pero digamos, cuando son los métodos no, porque de ahí simplemente como que vuelve, por ejemplo, una persona o lista de personas o así. Correcto. Eso es porque es el API, correcto, porque es el API. Ok. Cuando hablas de los métodos es acá, ¿verdad? Es acá, son vacíos, Ajá, ven que ahí. son vacíos. Ujú, Ajá. Ok. sí. Ahora, son vacíos, pero por ejemplo, cuando va a agregar la persona y si el valor va aquí en cero, cuando se hace el save change, esto va a la base de datos asigna el identificador único del registro y ese valor que cero que está acá, porque al final esto es un puntero a la memoria, se inicializa con el valor que la base de datos le asigna. Y entonces en el agregar, cuando yo le doy a return OK, aquí ya te devuelve el nuevo valor del identificador que la base de datos me asignó. Porque la base de datos lo asignó y ese registro quedó apuntado en memoria y aquí te lo va a retornar. Vean, em, no sé qué otra duda tienen. Yo tengo más que todo una consulta como una recomendación, digamos, ¿cuál sería la forma más fácil de crear la base de datos? Digamos, gráficamente para generar el script. ¿Qué herramienta, digamos, les recomiendo? Management Studio este. Sí, aquí en el Management Esa Studio, clic derecho, nueva base de datos y ahí, y ahí las vas a poder ir creando aquí. Pues, nueva base de datos. Ahí le estoy poniendo ese nombre, ¿verdad? mm, Y ya, digamos, aquí es muy sencillo, porque si quieres crear tablas, clic derecho, nueva tabla y él te va a ir guiando. Yo es O que no sea, el tengo script, los tools, yo es que no tengo los tools para creación de tablas, pero así con la interfaz gráfica lo pueden ir creando. disculpe, profe, el Sí, script entonces no lo brindan ustedes, digamos, ahí generado. Tiene que ser no, uno. ustedes son los que tienen que diseñar la base de datos de acuerdo al enunciado. Es del enunciado del proyecto 3, ¿verdad?
Ya ustedes tienen que extraer, digamos, los datos y crear las tablas que van a resolver el enunciado. Pero ahí nos daban como una contraseña, ¿no? Como una clave para la base. Para conectarse a la base de datos, sí, al servidor de base de datos. Ok. Sí, y ahí mismo puedes, entonces, creas la base de datos, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, crea la base de datos, por ejemplo, de esta persona que está creada. Creas esa base de datos y si quieres generar el script para entregárselo al profesor, porque tiene que entregar el script al profesor, ¿verdad? Pues si no, no va a poder correr la aplicación. Entonces, ustedes le dan clic derecho a la base de datos y aquí en Task hay una opción que se llama Generar Scripts. Y le dicen, genera un script de toda la base de datos. Y le puede decir que lo haga, lo guarde en un archivo o en un clipboard o en un nuevo query. Yo le voy a decir que lo guarde en un nuevo query. Le da siguiente. Y él te genera en automático el script de base de datos, que es el que le vas a tener que entregar al profesor para que pueda poner a correr tu aplicación. Es, por ejemplo, ahí está. Y aquí está todo el script con toda la. Aquí está la creación de la tabla. Ok, gracias. Y le recomiendo usar este Management Studio. Está instalado en las máquinas virtuales de ustedes. Este ejemplo se los voy a subir al sitio de mediación para que lo tengan ahí a la parte. Y también el script de la base de datos para que lo puedan correr en su máquina y que les funcione. ¿Dudas? Vean, de ser así, alguien, de ser así, entonces voy a dar por terminada la mediación. Voy a subir inmediatamente los archivos. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Chao. Muchas gracias, profe. Perfecto. Muchas gracias, Todavía, muy amable. gracias.